andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Y el título de este mensaje es Jesucristo, quien andó sobre el mar. Hay muchos creyentes que llevan muchos años yendo a la iglesia, devocionando, esforzándose, pero realmente en su vida no hay respuestas. Gente que incluso conocen la palabra o pueden incluso hablar muy bien el Evangelio, pero sus vidas no están funcionando bien. Desgraciadamente, hay muchos creyentes que no están teniendo respuestas en su vida. En el pasaje anterior a este, el Señor, a través de 5 panes y 2 peces, pudo alimentar a 5.000 personas. Fue un gran milagro. La gente, al ver ese milagro, empezaron a querer tomar a Jesús y levantarlo como un rey. Ellos se asombraron, se excitaron, ¿no?, de ese milagro tan impresionante. Por eso quisieron levantar a Jesús como un rey. Pero Jesús no vino a reinar de esa manera humana, ¿verdad? La gente estaba viendo las situaciones a través de su pensamiento. Y a veces como creyentes, por ver las cosas así, a nuestra manera, con nuestro pensamiento, realmente es difícil que podamos tener respuesta. Otros enseguida pensaron que era realmente el Mesías que estaban esperando. Pero ellos tenían un concepto equivocado del Mesías que nos está mostrando la palabra de Dios. Ellos pensaban que era un Mesías que vendría a luchar humanamente, un general, un capitán que iba con los ejércitos a vencer al enemigo que eran los romanos, porque en ese tiempo estaban colonizados por Roma, odiaban a los romanos y pensaban que por fin era ese Mesías, un Mesías guerrero que vendría a darles la libertad. Estaban viendo a Jesús de un punto de vista totalmente incorrecto. Lo estaban viendo conforme a sus intereses, a sus deseos humanos. Por eso, como creyentes, si tenemos ese nivel, es imposible que tengamos verdadera respuesta. Los fariseos, los principales del templo, al ver ese milagro, ellos lo que pensaron es, uy, este se va a llevar a todos nuestros seguidores, ¿no? Nos va a dejar sin trabajo aquí. Por eso, a través de eso, ya quisieron, hay que matar a este, hay que quitárselo de encima, ¿no? Ya estaban mirando también con sus motivaciones humanas. Y si nuestra vida de fe, aunque vayamos mucho tiempo a la iglesia, tiene ese nivel, es imposible que podamos tener verdadera respuesta, porque estamos realmente pensando de Jesús a nuestra manera. Se metieran rápido en una barca. Entonces, los metió rápido en la barca, ¿para qué? Para que no estuvieran allí, totalmente, siendo engañados por esa situación. Que pudieran estar realmente conociendo quién era Jesucristo. Por eso, lo más importante es que estemos entendiendo quién es Jesucristo. ¿Cuál es el Jesucristo que nos muestra la palabra? Una hermana me decía que yendo en el metro, pues una mujer se le acercó y le dijo
que le dio un folleto, y con ese folleto le dijo que fuera a la iglesia. Porque en su iglesia decía, ahí están compartiendo muy bien la palabra de manera bíblica. Pero realmente le empezó a contar, pues que de la misma manera que nosotros tenemos madre, que Dios también tiene que tener madre, ¿no? Eran de una iglesia, que es una secta, que es muy famosa, está llegando a todo el mundo, y es la iglesia madre. Entonces, ¿cómo una persona puede pensar eso? ¿Cómo de verdad puede estar teniendo ese pensamiento tan incorrecto? Entonces dicen que Dios, conforme a la palabra, tiene madre, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y también tenemos madre. Pero realmente eso es un engaño, ¿verdad? Claro, y lo peor es que esa madre además se encuentra aquí en Corea. Claro, eso uno lo piensa y realmente dice, bueno, ¿cómo la gente puede ser engañada? Pero igual que la gente era engañada en este pasaje que hemos leído, la gente está siendo engañada continuamente. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra de los hombres y no están escuchando correctamente la voz de Dios. Por eso lo más importante, lo que el Señor quería con los discípulos, es lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Que conozcamos correctamente quién es Jesucristo. Que estemos escuchando la voz de Dios. En el pasaje del panes y de los peces, lo importante no era la apariencia, no era importante que se alimentaron, que sobraron 12 canastas, no era lo importante. Ese pan, la esencia de eso, ¿qué era? El pan de vida, Jesucristo, el único que nos puede saciar. Y la gente se quedó con la apariencia, con las cosas externas, no entendió realmente el mensaje importante que Dios estaba dando, que solo Jesucristo nos puede saciar. Porque toda la humanidad, dice la palabra, está separada de Dios. Y aunque las personas se esfuercen, estando separadas de Dios, no pueden ser felices porque fuimos creados para estar con Él. Satanás engaña a esas personas y están atados por sus pecados, pecados tales que no pueden salir de ellos porque son esclavos del pecado. Por eso la gente está totalmente hambrienta, sedienta, y no hay manera de alimentarse porque su vacío es un vacío espiritual que solo Dios puede llenar. Por eso Dios prometió que iba a venir el pan de vida, el agua de vida que es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento se cumplió la promesa y ahí estaba Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero la gente, aunque lo tenía delante, incluso los discípulos no lo reconocían, no entendían, se quedaban con la apariencia. Y pensaban que era solo un profeta más, un maestro más. Pero Jesús era el Cristo, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que puede abrir el camino para volver a Dios, el único que perdonó en la cruz nuestros pecados, nos liberó del pecado, aquel que vino como rey y venció a Satanás. Por eso, que no nos quedemos engañados por lo que dice la gente, que estemos entendiendo correctamente que Jesús es el Cristo. Amén. Estos discípulos 3 años y medio estuvieron con el Señor, pero no lo entendían. No entendían y el Señor estaba obrando continuamente para que lo pudieran entender. Por eso les dijo, meteros en la barca, ir al otro lado. Y el Señor, que es Dios, pero también es hombre, cuando lo quisieron hacer rey, cuando la gente lo estaba animando, pues humanamente era una tentación también, ¿verdad? Por eso dice la palabra que el Señor subió a un monte, ¿a qué? A orar. Porque el Señor, Él constantemente tenía oración, tenía comunicación con el Padre, para recibir la fuerza, el poder, la guía, porque Él no hacía nada por sí mismo. Él, conforme oía al Padre, Él se sometió voluntariamente a Él, estando aquí en la tierra. Y siempre cumplía la voluntad del Padre. Pero dice que los discípulos, remando contra el viento, estaban sufriendo mucho. Hasta tal punto que dice que había una tormenta, se desató una tormenta.
Y realmente cuando el mar está embravecido, tiene una fuerza tremenda. Yo me asusté. A mí me gusta mucho bucear, hacer snorkel. Y tenía tantas ganas, me fui con un amigo, tenía tantas ganas que aunque el mar estaba un poco movido, era arriesgado, pero nos metimos, ¿no? Vamos a hacer un poco, porque habíamos llegado desde muy lejos, ¿no? Y queríamos meternos en el mar, nos apetecía mucho bucear. Y claro, uno se mete en el fondo, ¿no? Y ahí pues no hay olas, ¿verdad? En el fondo, se está tranquilo, ¿no? Pero cuando ya salimos, nos acercamos, había unas olas tremendas. Y claro, para salir estaban las rocas. Y claro, esa agua, esas olas te lanzan totalmente contra las rocas. Y las rocas son como cuchillas, están súper afiladas. Entonces la verdad que era un sufrimiento porque no veíamos la manera de salir. Si nos acercábamos, podían aplastarnos contra las rocas. Pero claro, cada vez nos quedábamos sin fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era fácil mantenerse en medio de esas corrientes tan fuertes, ¿no? Total, que al final tuvimos que lanzarnos allí y salir como pudimos, ¿no? El agua nos golpeó, nos dimos contra las rocas, bueno, gracias a Dios pudimos salir, ¿no? Y cuando salimos, me acuerdo, nos iba chorreando sangre, porque nos habíamos cortado muchísimo con las rocas, ¿no? Entonces, una tormenta no es cualquier cosa. Una tormenta es algo que humanamente no puedes dominar. Es algo que es superior a tus fuerzas humanas. Y nosotros podemos pasar esas situaciones. No que nos vayamos al mar. Una tormenta con un problema de salud, algo que nos supera, algo que nos lleva, que no sabemos qué hacer. Un problema económico puede ser una tormenta para nosotros. Una situación con otra persona puede ser una tormenta para nosotros. Algo que no tenemos manera de poder solucionar. Pero en ese momento, en medio de la tormenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que ver que Cristo es el dueño de la historia. Jesucristo es el dueño de la historia. Él, todo lo que está ocurriendo, toda la historia, el centro, el dueño es totalmente Cristo. Él tiene el control de todo. Por eso, aunque Egipto era un imperio poderoso, humanamente estaba conquistando el mundo, las personas, Moisés se aferró al pacto de Cristo y a través de ese pacto se levantaron 10 milagros, 10 plagas. A través del pacto de Cristo, la sangre, del sacrificio de sangre que pintó en los dinteles, en las puertas, a través de eso vemos cómo pudieron vencer a Egipto, porque Cristo es el dueño de la historia. Por eso nos tenemos que aferrar en medio de la tormenta, desafiar y tomar el pacto de Cristo, porque Él es el dueño de la historia. Vemos como también países como Siria, Asiria, fueron imperios poderosos que estaban constantemente atacando a Israel. Y eran ejércitos poderosos. Pero ahí se levantó Ezequías, que era un rey, que él sabía quién era Cristo. Él sabía que era el dueño de la historia. Por eso tomó el pacto de Cristo y cuando fue atacado, dice que él oró. Se pasó una noche orando y en ese momento dice la palabra que Dios envió un ángel y mató 185.000 soldados. Fue algo tan impresionante que ese ejército salió huyendo. El mismo rey, Sennacherib, salió huyendo. Dice que luego ese rey se metió en su templo a orar y sus hijos mismos lo mataron, porque como había fracasado tan grandemente, ya los hijos que estaban esperando quitarle el sitio fue la oportunidad para ellos. Por eso realmente Cristo es el centro de la historia. Él tiene el poder, Él es todopoderoso. Y tenemos que estar conociendo esto. Vemos también Babilonia. Babilonia fue un gran imperio. Tenía un palacio que era impresionante, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero el rey Ciro atacó y él dice que paró ese río y al parar el río pudieron entrar por lo que era el río, que ahora era un camino, y
derrotar totalmente a Babilonia. Y Ciro tomó el poder. ¿Por qué? Porque Ciro fue el rey que fue utilizado por Dios para que el pueblo de Dios volviera otra vez a Israel, porque estaban 70 años cautivos, y fue en el mandato del rey Ciro cuando él permitió que Nehemías, que Esdras y otros tantos fueran a restaurar el templo. Por eso vemos cómo de verdad Dios, Cristo, es el centro de la historia. Por eso no hay que estar temiendo en medio de la tormenta. No hay que afanar del universo y de la creación. En medio de esa tormenta, vemos que ellos estaban sufriendo grandemente. Ellos pensaban que iban a morir, pero dice la palabra que el Señor empezó a andar sobre el mar y se presentó delante de ellos. Había una tormenta tan grande que ¿qué pasaba? En ese momento vemos que ellos estuvieron impresionados porque pensaban que era un fantasma. ¿Y qué ocurrió? Dice que el Señor se acercó y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y al darles la palabra, el Señor entró en la barca y dice que ahí se detuvo la tormenta. ¿Por qué? Porque el Señor, Jesucristo, es el dueño de la creación. Por eso Él era hombre, pero era Dios, y Él caminó sobre el agua. Entonces tenemos que estar tomando fuertemente la palabra de Dios, porque la palabra del hombre, ahí somos engañados totalmente, ¿verdad? Por eso tenemos que estar tomando fuertemente la palabra de Dios. Y al tomar la palabra, ¿qué es lo que encontraremos? Entonces podremos restaurar nuestra misión. Que tenga, si está separado de Dios, como he dicho en la introducción, esa persona está sufriendo totalmente. Contaba un remanente que tenía un amigo que había estudiado muy bien, tenía un trabajo muy bueno y hacía tiempo que no hablaba con él. Y se quedó sorprendido cuando, después de hablar con él, le dijo que había estado 2 meses en un hospital por culpa de la depresión. Se quedó impresionado. No pensaba que esa persona que tenía éxito humano podía estar cayendo totalmente en ese estado. Y decía, es verdad, realmente esos estados del no creyente que dice en la Biblia, esos 12 problemas que aparecen en la palabra de Dios son reales, no son números, sino que de verdad la gente separada de Dios está en ese estado. Por eso Dios nos ha llamado, para que estemos tomando el pacto de Cristo. Cristo, que es dueño de la historia, de la creación, que está con nosotros a través del Espíritu Santo. Tomando su palabra, vamos enseguida a poder entender la misión. Y José pudo entender la misión. José se aferró a la palabra de Dios, al pacto de Cristo, Génesis 3:15. Él oró con ese pacto. Por eso Dios le dio un sueño. ¿Cuál era? Ir a Egipto. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para hacer la evangelización del mundo. José pudo entender la misión para su vida. No solo José, vemos también la vida de Moisés. Moisés tomó ese pacto, el sacrificio de sangre, Éxodo 3:18. Y allí, aunque tenía 80 años, al escuchar la palabra en el monte Horeb, ahí tomó la palabra y dio la misión. ¿Cuál era la misión? Liberar a su pueblo. Estar allí poniendo el pacto de Cristo. Liberar a su pueblo para cruzar el desierto y llevarlos a la tierra de Canaán, donde el Mesías nacería. Por eso él, al tomar la palabra, pudo entender la misión. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos entender, tomando la palabra, la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Vemos también en Babilonia, en el tiempo del cautiverio. Allí Dios, por su gracia, vuelve a dar el mismo mensaje, Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. Y allí Daniel, aunque era un esclavo, aunque estaba apartado de su nación, él no se dejó engañar por las circunstancias, no se dejó engañar por las voces de otras personas. Él tomó el pacto de Cristo, que es el dueño de la historia, el dueño de la creación, de todas las cosas, y entendió su misión. Había que restaurar
el Evangelio, por eso fue utilizado por Dios. Dios le dio más sabiduría que a todos los demás, y fue levantado y fue un consejero, un testigo delante de 4 reyes consecutivamente. Fíjense qué testimonio de Daniel. Por eso él entendió su misión. Vemos también la vida de Pablo. Él tomó el pacto de Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo tomó ese pacto poderosamente. Y vemos cómo fue utilizado por Dios para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo pudo escribir en Romanos 1:16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él tomó ese pacto, el pacto de solo a través de Cristo, solo a través de la fe puedo estar recibiendo la salvación y recibiendo la verdadera vida. Por eso, aferrándose solo a eso, entendió su misión, llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y nosotros, en medio de la tormenta, que no seamos engañados. A veces, por estar aferrándonos a las palabras de los hombres, somos engañados, no tenemos respuesta. Y Dios, por su gracia, permite una tormenta. ¿Para qué? Eso permitió a los discípulos. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta quién era Jesús. No era un hombre, no era un profeta más. Él era el Cristo, Dios que se hizo hombre para darnos verdadera respuesta. Él tiene el poder de la historia, tiene el poder de la creación, porque todo lo creó Él con su palabra. Por eso no hay por qué temer, no hay tormenta que en el nombre de Jesucristo no se pueda calmar. Que estemos simplemente tomando su palabra y entendiendo la misión. Hay una misión para nuestra vida. Dios nos escogió en este tiempo para que conozcamos correctamente que Jesús es el Cristo, para que estemos predicando la única respuesta al problema espiritual que está la gente sufriendo. Veíamos un vídeo también en el tiempo del fórum y le preguntaba a la gente, ¿este día es triste para ti? Y decía, no, para mí es como todos los días, todo es igual de triste. Pero a un montón de gente le preguntaban, todos estaban tristes, la gente estaba sufriendo, no había ni uno que estuviera contento. Todos tenían problemas, era impresionante. ¿Por qué? Porque de verdad la palabra se cumple. La gente está separada de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el único camino es Cristo. Por eso es Dios que se hizo hombre. Él tiene el poder de la historia, Él es el centro de la historia. Él tiene el poder sobre la creación, sobre el universo, porque Él lo ha creado todo. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, no temer en medio de la tormenta, que tomemos la palabra y que estemos restaurando nuestra misión. Que empecemos a estar orando con la palabra para compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. No hace falta que nos quedemos engañados por la apariencia. Hay que tomar la esencia, lo importante. Y lo importante es que somos hijos de Dios. Lo importante es que Dios nos llamó. Lo importante es que Él tiene un plan para nosotros, que es ser testigos a través de nuestra especialidad, a través de nuestros talentos, a través de nuestro pasado y también a través de nuestra posición. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no seamos engañados por la tormenta, que estemos aferrándonos a Cristo, que estemos viendo la misión que Él tiene para nosotros. Y que empecemos a estar compartiendo el Evangelio. Ciertamente Dios va a hacer grandes obras a través de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias en el nombre de Jesucristo, porque tú nos has llamado, Señor. Que no seamos engañados por las palabras de las personas, que estemos aferrándonos solo al pacto de Cristo. Que en medio de la tormenta tomemos el nombre de Cristo, que es dueño de la historia, de la creación, que estemos escuchando su palabra. Muéstranos la misión, Señor, que podamos encontrar la misión que tienes para cada uno de nosotros, que nos utilices para cumplir la evangelización del mundo. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.